en nuestro tema del día vamos a abordar todo lo que necesitas saber de la ley del teletrabajo y que nadie te había contado en 5 claves, porque ya está aquí y ha venido para quedarse. Te estoy hablando, pues eso, del teletrabajo. El 13 de octubre entraba en vigor una ley que lo regula y ahora tiene que empezar a rodar para saber si va a ser eficaz o se ha hecho como muchas otras cosas con este gobierno con demasiada prisa. Y lo de ir rápido está bien a veces, pero otras hace que queden flecos pendientes o que los afectados por ambas partes no acaben de entender cómo les afecta. Y ya se sabe que de bien intencionados están las cárceles llenas. Así que para no llevarse sustos, hoy te vamos a contar todo lo que querías saber de la nueva ley de teletrabajo y que nadie te había contado en 5 sencillas claves. Y es que no cabe duda de que la pandemia está marcando los tiempos en todos los aspectos cotidianos. Quizá uno de los más llamativos sea el teletrabajo, porque ha habido que meter con calzador un proceso que debería haberse hecho de manera paulatina en los próximos 5 años aproximadamente. Al gobierno, patronal y sindicatos no les ha quedado otra que sentarse a negociar porque las posibilidades de autoconfinamiento siempre han estado ahí y no puede repetirse la chapuza de esta primavera con la gente en sus casas, sin medios, ni horarios, ni un marco regulatorio más allá del Estatuto de los Trabajadores que sirviera de garantía a empleados y empleadoras. La ley ya está en funcionamiento y habrá que darle un tiempo prudencial para ver si funciona, pero lo primordial es que todas las partes implicadas la entiendan. Así que hoy vamos a darte esas 5 claves para moverte con seguridad en el mundo del teletrabajo. Y como siempre te lo contamos desde la experiencia, la de empresarios que hemos implementado el teletrabajo en nuestras empresas y podemos hablar en propias carnes de lo bueno y lo malo. Para ello me acompañan en el estudio Antonio Gómez Gallardo, abogado de empresas, experto en la ley de teletrabajo, entre otras, y Pepe Torregrosa, socio fundador de Global Finance, correduría de seguros y empresa especializada en venta de seguros de vida, salud y responsabilidad civil a través de Internet. Buenas tardes, chicos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estás muy lejos del micrófono, Antonio. O te acercas o lo acercamos sin arrastrarlo porque nos volvemos locos aquí. Mira que os lo he dicho. Bien, pues buenas tardes. Ahora sí. Néstor, ¿todo bien? Dale. Bueno, antes de nada me gustaría saber vuestra opinión desde el punto de vista del sector empresarial. Sobre todo si creéis que está bien equilibrada para todas las partes. Pepe, te veo ya poniéndome ojitos. No, yo simplemente, yo creo que equilibrada para todas las partes, más o menos puede estar. Al final lo que habla aquí el Real Decreto Ley 2820 es, pues bueno, el hacer un acuerdo para el teletrabajo, pero yo pienso que los sectores que son susceptibles de teletrabajar son sectores en los que hay una relación empresa-trabajador muy cordial, de siempre. O eso debería ser. No, yo creo que yo me atrevería a afirmar que lo es. Y bueno, y no sé, se han preocupado muchísimo de regular si la luz o el ordenador lo pone uno o lo pone el otro. Yo creo que son cosas muy pequeñas, no sin importancia, que las empresas que valoran a sus trabajadores y que los trabajadores que valoran a sus empresas y que lo que quieren es resolver un problema y que pueden trabajar desde su casa, estas cosas, nosotros tenemos 40 empleados y nadie nos ha dicho si le pagamos la luz, si el tacón que gastan o el zapato, nadie nos ha dicho tonterías. Seguramente porque saben que somos flexibles en estos temas y tal. Yo creo que deberían de haber regulado más a los funcionarios. Porque es curioso que claro, es que los funcionarios no necesitan que lo regulen, ellos ya se toman muy bien sus tiempos, ¿verdad? Y el gobierno, que es la empresa número 1, pues el Estado tendría que haber cuidado de ese tema y haber puesto también en los horarios y todo. Sin duda, pero ya sabemos que nos tienen siempre en el punto de mira a los mismos. ¿Y qué nos dice la parte jurídica de la mesa? Poco tengo que añadir en lo que acabamos de oír. A mí me gusta a veces discrepar y tal, pero vamos, coincido plenamente. Lo que ha dicho es muy sensato y bueno, comparto el mensaje, pongamos optimista. Creo que el sector se autorregula solo, ¿no? Sí creo que hacía falta un marco legal y han tratado de copiarlo, se han inspirado en otras regulaciones europeas. Bueno, en fin, sin duda se podría haber hecho mejor, como todo en la vida, pero en este caso yo creo que han intentado acertar.
Bueno, veremos si yo no estoy tan de acuerdo en que lo consigan, desde luego. Para empezar, vamos a ponernos en situación, porque aquí en la mesa, vale, pues somos 3 empresarios que tenemos a nuestros equipos teletrabajando. Y aquí sabemos que hablamos desde esa experiencia. En tu caso, Pepe, tienes 40 trabajadores. Hay 40 que desde el día 11 de marzo están trabajando y sin idea de retornar, porque no sabemos cuándo se va a acabar esto. Ahora vamos a abordar un poco qué te has encontrado, qué nos hemos encontrado en estos meses. Y en tu caso, Antonio, ¿tienes a los equipos teletrabajando o no? Sí, pero yo quería diferenciar de un tema que la gente confunde. No es lo mismo el teletrabajo que el trabajo a distancia, o que trabajar en casa. Es decir, son conceptos de hecho y jurídicos diferentes. Trabajo en casa es que tienes que hacer esto, en mi caso pues contratos o lo que sea, vete y me da igual dónde los hagas, cuando lo termines me los traes o me los remites por mail o los cuelgas en la plataforma o lo que sea. Trabajar en casa es trabajo a distancia, puede ser en casa o puede ser en la playa, puede ser donde tú quieras. Si no, teletrabajar es diferente. Teletrabajar implica un control del empresario con herramientas que se permiten, y además la ley lo permite, que antes eso no estaba tan claro, de control de jornada, de control de horario, de control de clics de ratón, o sea, bueno, con implementación de una serie de sistemas que te dice, oiga señor, su puesto de trabajo está en su casa y nosotros vamos a controlar eso porque está trabajando para nosotros, no está en su casa trabajando a distancia. El trabajo a distancia, que pueda ser una relación laboral, lo entendemos todos, pues un autónomo o un freelance o lo que sea, ¿no? Pues no es lo mismo, ¿no? Bueno, es una buena diferenciación vista así. Entonces no es lo mismo y el trabajo a distancia podemos hablar del resultado del trabajo y el teletrabajo es cómo trabajas, ¿no? Y eso es lo que trata esta ley. Analicemos ahora esas claves principales de esta ley de trabajadores. ¿A qué trabajadores afecta y cómo? Yo, esta matización que ha hecho del trabajo a distancia o del teletrabajo, yo creo que hoy el trabajo de oficina, por decirlo así, que yo creo que es el que es fácil teletrabajar, ¿no? Hay otros trabajos también que posiblemente... Yo creo que todo aquel trabajo que se realiza a través de un ordenador y se hace de un puesto de trabajo fijo, en una mesa y una silla, con un ordenador y un teléfono, yo creo que todos esos pueden teletrabajar porque en su casa hay una mesa, una silla y un ordenador. Y si somos más modernos, hay portátiles, ¿vale? Puedes trabajar desde muchos sitios, algunos hasta el sofá, si están incómodos en una silla todo el día, ¿no? Con lo cual, todos los que están en esa situación, que van a lo mejor lo absurdo era pegarse una hora aquí en Madrid de metros, de 3 líneas de metro para ir a una oficina, sentarse en una mesa y hacer lo mismo que pueden hacer en su casa ahorrándose 2 horas de transporte público. Quizás eso era lo insensato. Y esto nos ha enfrentado a una realidad de decir, joder, si lo podemos hacer desde casa, pues vamos a hacerlo. En nuestro caso estamos preparados y yo creo que casi todas, el sector asegurador, el sector financiero, el sector de consultoría, o sea, todo lo aquí en Madrid, todo lo que es el distrito financiero puede hacerlo. ¿Echáis en falta, porque lo que nos dicen también pues muchos empleadores y muchos empleados es que echan en falta pues esa cercanía, ese trato, esas reuniones presenciales? En tu caso, sí. ¿qué te transmite el equipo? Para mí el teletrabajo tiene un problema muy importante, que es cuando tratas de incorporar a gente. Nosotros ahora mismo... Claro, ¿cómo se embebe la cultura? Claro, nosotros el día 10 incorporamos a una persona, el 10 de marzo, y el 11 le dimos un portátil y se fue a su casa. Claro. Entonces esa persona, el inculcarle, el conocer a las personas, al resto del equipo, es complicado. Quiero decir, el meterle en vena un poco ese sentimiento de pertenencia a ese tipo de cosas es complicado, ¿no? También es verdad que hemos hecho algún afterwork a través del trabajo. Sí, ¿vale? Tú siempre vas por delante. Sí, claro. Pues, oye, vamos a hacer un afterwork, ponemos música es y que ya que nos los perdemos... Pero, claro, ya que no nos perdemos físicamente. Pero lo que te quiero decir es que es un problema la incorporación de nueva gente. Ahora ya hemos aprendido eso y vamos a incorporar en grupo cuando tengamos que incorporar. Van a estar en oficina, en lo que es la oficina, formándose 15 días y después lo mandaremos a casa. Bueno, se están encontrando fórmulas mixtas. Y va a ir pasando el resto del equipo para ir conociéndolos, ir haciendo tal, aunque por un Teams o un Zoom o como sea, se pueden conocer. Pero bueno, al final
En tu caso, bueno, entiendo importante. que tus equipos son jóvenes en general, Sí. más o menos. Bueno, en mi caso, pues ahí las personas más mayores del equipo quizá necesitamos más o nos encontramos que se necesita más ese contacto físico, Se necesita, ¿no? Se necesita. Yo creo que todos lo echan O de por lo menos, menos es lo que me piden a mí en mi equipo. A mí Vamos a están verlo. pidiendo a ver si una vez al mes por lo menos podemos ir juntándonos en rotación, ¿no? Sí, A claro. nivel jurídico, Antonio, entendemos que es voluntaria y reversible la relación de teletrabajo. ¿Y esto cómo se plasma en un contrato? ¿Hay que tener un anexo? ¿Cómo se hace esto? Bueno, la ley remite a la negociación colectiva para que los convenios colectivos se encarguen de regular los aspectos más importantes de este tema, y luego está la negociación individual en lo que son pequeños detalles y pequeñas situaciones, ¿no? Pues hay Pero hay que hacer, hay que firmar un anexo específico. Sí, claro, Sí. claro que se debe firmar. Oye, pues yo no lo he firmado. Hablo que no me oye nadie. Bueno, es que realmente ahora el ámbito de aplicación es restricto. O sea, vamos a ver, esta ley no se aplica a la gente. Por ejemplo, mi oficina, mi despacho no se aplica. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos tenemos teletrabajo, pero por COVID. Entonces nosotros nos vamos rotando, ¿no? Hemos decidido hacer como las tiendas. Con lo cual lo que veo es que hay como muchas excepciones a la regla de esta Claro. ley, y al final, como todo, hay que ir acoplando cada empresa fundamental es a del cada COVID. situación. O sea, nadie está haciendo esto que no esté estrictamente obligado, que no esté claramente obligado, porque la gente lo quiere ver rotar, ¿no? Lo quiere ver rodar, perdón. Entonces, bueno, pues si tienes la excusa del COVID para no tener al 100% de la plantilla, bueno, pues... Y te hago una pregunta, entonces, sí, vale, tenemos el COVID por medio, pero la ley dice que no afecta a contratos en prácticas ni a menores. Bueno, lo de los menores sí, Correcto. pero los contratos en prácticas, entonces si todos estamos afectados por el bichito, y entonces si tenemos a alguien en prácticas, ¿qué? ¿Este tiene que venir? ¿Qué hacemos? Es que es todo tan incongruente, yo lo siento. Bueno, son pequeñas lagunas. Pequeñas, dice. Aquí, este Real Decreto lo que nos dice es que hay que firmar un acuerdo de trabajo a distancia que debe de contener 11 puntos, entre ellos, pues os digo cosas, no sé, la enumeración de los gastos, forma y cuantificación, el momento y forma de abono. Gasto se refiere a luz, a la fibra. O sea, vamos, a mí ningún empleado, nadie, ningún compañero nos ha dicho, oye, que es que ahora la fibra... no sé, es la fibra. Ahora consumo más. Si la fibra da igual, o sea, si todos ven Netflix, si todos ven cosas, es decir, es tarifa plana. Si el inventario de equipos, oye, el portátil pues que tenías en la oficina te lo llevas a casa, quiero decir, los temas de protección de datos y todo eso sí que nos preocupan, el control de presencia, nosotros lo que queremos es a trabajo realizado, que la gente haga su trabajo, la gente responsable, quiero decir, es verdad que muchas veces estas leyes se hacen para prevenir abusos de cualquier tipo, pero los abusos se pueden dar por un lado o por otro. Yo alguna vez he tenido que llamar a alguien a las 11 de la mañana porque todavía no estaba conectado. Claro, ahí es un poco también donde quiero que entremos. Bueno, ¿Qué cosas nos hemos encontrado en este periodo en el que nos hemos tenido que adaptar a esta nueva situación? Pues bueno, como me acabas de decir, ¿no? Pues a veces he tenido que llamar a alguien a las 11 de la mañana porque no sabía dónde estaba. Sí, que luego tiene su justificación, quiero decir, pero que al final te preocupa. Dices, oye, a ver si de la cama de la habitación al salón o algo se ha perdido. Pero bueno, que estos temas pasan, igual que pasan Jando. Es decir, ha habido gente que cuando estás en la oficina, pues a lo mejor llega un día tarde, pues porque ha tenido una mala noche o ha tenido un problema personal. Quiero decir, no cambia. Si yo creo que si tienes en tu trabajo, eres responsable, tanto el trabajador como el trabajador y la empresa, si hay compromiso por ambas partes, responsabilidad, además, es verdad que hay cosas mínimas que se tratan de regular aquí que parecen casi absurdas, o sea... Sí, no sé, yo creo a mí me parece un poco, desde fuera has hecho una película mucho mayor o más fea de lo que realmente es, claro. Y al final la relación con los trabajadores es de confianza y fluye muy bien. ¿Se puede despedir a un trabajador por negarse a teletrabajar o por querer volver al trabajo presencial? No, como todo en materia laboral, los despidos siempre hay que analizarlos uno a uno, sus circunstancias concretas y qué es lo que ha ocurrido ese día cuando le dijiste a un trabajador algo y él te dijo que no lo iba a hacer y si hay algo más, porque a lo mejor sí se puede despedir dependiendo de esas circunstancias, ¿no? Y esto sería un dato más a tener en cuenta, pero en principio no se puede hacer.
Los tribunales decidirán, claro. En principio no se puede despedir. ¿Y qué cantidad, que lo apuntabas al principio, Antonio, de trabajo hay que hacer en casa para que se considere teletrabajo? Que esa también es una de las dudas que más nos preguntan. Es un 30%, pero la cuestión del teletrabajo... El 30% es muy poco tiempo, O sea, realmente yo hubiese puesto algo más. No sé tú qué piensas para que sea de aplicación a la ley. El 30% es que realmente es nada, ¿no? Enseguida uno puedes decir, para facilitar conciliación, para facilitar una serie de cosas. La ley dice y se te aplica la ley. Ya, lo que pasa es que también es bastante difícil cómo controlas eso, ¿no? Porque dice, para acogerse a la normativa se deberá realizar a distancia el 30% de la jornada semanal durante un periodo de 3 meses o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo. Sí, es que del total de lo que trabajas, de las horas trabajadas, el 30% sean en teletrabajo. No es del día, no es la jornada laboral. Es un poco... ¿Cuándo se puede? ¿Cuándo es la aplicación? Pues cuando el 30% del conjunto de... Si trabajas el 70% en oficina y el 30% en casa, se refiere a eso. ¿Vale? Entiendo que se refiere claro, a eso. Eso es día y medio. Entonces es muy poco. Yo pensaba cuando pasara, ingenuo mío, que yo pensaba que esto del COVID iba a pasar rápido, yo decía, bueno, pues vamos a implementar algo porque me ha gustado como lo hemos hecho. Yo creo que la experiencia es positiva. A mí me ha gustado como lo hemos hecho en el despacho y tal, y digo, pues mira, vamos a dejar perpetuo esto, ¿no? Vamos a estar 2 días teletrabajando y 3 en la oficina. Pues yo considero que no se trabaja para vivir, sino que se trabaja para vivir, se vive para trabajar, y esto, el teletrabajo puedes acabar viviendo para trabajar, y eso no puede ser. Entonces yo creo que el trato de la gente y tal, y decía, bueno, vamos a darnos 2 días, pues ahora se me aplica la ley y no me apetece que se me aplique la ley, que me regulen. Entonces yo no estoy de acuerdo en que teletrabajando estés viviendo para trabajar. Para mí es justo al revés. Bueno, puedes compatibilizar más tu jornada personal con tu jornada profesional. Totalmente. A mí me resulta más fácil y tengo más tiempo para mí cuando trabajo desde casa. Sí, pero convendrás conmigo, como ha dicho antes Pepe, cuando estás trabajando con tus compañeros, pues uno dice un chiste, otro te lo encuentras cuando vas a ponerte un café, todo eso se pierde, y eso hace tus 8 horas muchísimo más amenas, y tu productividad también podría no deteriorarse si estás 8 horas en tu casa pendiente de la pantalla y de las notas del Teams que te van llegando. En fin, yo creo que la clave aquí está en que al final las empresas tenemos que apuntar a ir a productividad, a trabajos realizados, en lugar de a número de horas trabajadas. Sí, claro. Entonces, en el momento en el que esto empiece a cambiar en la mentalidad de los empresarios y de los trabajadores, yo creo que será el punto de partida de una nueva sociedad y de una nueva forma de entender las empresas y de entender los negocios, la forma de estar en el mundo. Claro. Es decir, yo no necesito que trabajen 8 horas. Si me haces el mismo trabajo en 2 horas, tienes 6 horas para ti. Claro. Y punto. Está. Y es así. Y eso es productividad. Yo si me permitís, mira, nosotros el horario es de 9 de la mañana a 6:30 de la tarde, parando para comer y para almorzar o lo que sea, ¿vale? Pero la gente salía de su casa, muchos se levantaban a las 6 de la mañana para estar a las 9 aquí, porque vivían en Pinto, vivían en Fuenlabrada, donde fuera, ¿vale? Y por la tarde salen a las 6:30 en punto, pero llegan a su casa a las 8. Es decir, les hemos quitado de golpe, no nosotros, quiero decir, es la situación, porque al final no nos olvidemos una cosa, el teletrabajo, esta ley puede estar pensada para cuando alguien está en jornada normal, como estábamos antes del COVID, y bueno, pues un día a la semana o día y medio trabajabas en casa. Pero es que aquí es un tema de supervivencia, es decir, el transporte público es un riesgo, y al final nosotros esto lo estamos haciendo al 100%. Bueno, pues como conclusión yo creo que tiene, pues desde mi punto de vista, más cosas buenas que malas, más allá de las tonterías de la luz, de esto y de lo otro, que iremos puliendo y conociendo. Nos quedamos sin tiempo, chicos, pero dejadme recordar a nuestros oyentes que seguimos apoyando el emprendimiento. Por eso recordamos que está abierta la convocatoria para los premios Negocios de Carne y Hueso, junto con el Ayuntamiento de Madrid y Madrid Emprende, un premio valorado en 3.000 euros para el mejor proyecto con inteligencia artificial y la mejor aplicación en seguimiento
COVID. Tienes toda la información en el mbadelempresario.com. Ya sabes, el único máster del mercado donde sales con una empresa funcionando y con financiación para tu proyecto. Sí, con el paquete completo. Da igual la fase en que te encuentres, te acompañamos paso a paso hasta donde quieras llegar. Y todo online y con mentores que te acompañamos en el camino, adaptado a tus horarios de emprendedor y de dueño de negocio. Sin calendarios académicos ni horas fijas para hacerlo a tu ritmo. Síguenos en redes sociales y en nuestro canal de YouTube, el MBA del Empresario. Hasta mañana.